Buenos días, ingeniera. Somos el grupo número 6, integrados por la señorita Tatiana Peñafiel, Carolina Reyes, Laura Pucha, Daniela Rodríguez y Patricia Romero. Vamos a exponer sobre los estados financieros. Por definición, los estados financieros también se denominan cuentas anuales, informes financieros o estados contables. Son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura económica de esta. En los estados financieros se plasman las actividades económicas que se realizan durante la empresa en un periodo determinado. La importancia. Muestran en el ejercicio económico en un año de la empresa, ¿no? Las cuentas anuales permiten a los inversores sopesar si la empresa tiene una estructura solvente o no, y por tanto analizar si es rentable invertir en ella o no. ¿Cuáles son los estados financieros? El balance de situación, cuenta de resultados, estado de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria. El balance de situación es el documento en el cual se expresa la situación de una empresa. Se presentan los derechos y obligaciones, así también como el capital y las reservas, siempre tomando en cuenta los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Partes que se muestran en el estado de situación. Tenemos el activo, que es el dinero en efectivo o depositados en bancos, y los bienes de la empresa. El pasivo son las deudas de la empresa que mantiene con el banco, proveedores y otras entidades de la empresa. Estas deudas son las que nos sirven para pagar los activos. Patrimonio son las aportaciones de los socios y los beneficios generados por la empresa. A continuación, mi compañera. Estado de resultados, cuenta de resultado, estado de pérdidas y ganancias. Este estado compara los ingresos con los gastos de la empresa y muestra si ha habido beneficios, gastos, utilidades o pérdidas. Posee dos elementos, los ingresos y los gastos. Los ingresos son entradas de recursos o eliminación de obligaciones que generen incrementos de patrimonio. Los gastos son una salida de dinero que una empresa o persona paga por la compra de un producto, bien o servicio. Tenemos el resultado final. El resultado final obtenido por la empresa al término de un ejercicio económico puede ser utilidad, son las ganancias o superávit. Se obtiene cuando los ingresos o rentas son mayores que los gastos o ingresos. Pérdida, denominada también déficit. Se determina cuando los gastos o ingresos son mayores que las rentas o ingresos. Tenemos la participación de los trabajadores en las utilidades, que es del 15% según la ley. Luego de determinada la utilidad líquida, el empleador reconocerá el beneficio de sus trabajadores, el 15% de esto, distribuido de la siguiente manera. 10% se divide entre los trabajadores de la empresa y será entregado directamente al trabajador. El 5% será entregado directamente a los trabajadores de la empresa en proporción a sus cargas familiares debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador, entendiéndose por estas al cónyuge o conviviente, los hijos menores de 18 años y los hijos discapacitados de cualquier edad. Quienes no hubieran trabajado el año completo recibirán la parte proporcional al tiempo de servicios. Tenemos la tarifa de impuesto a la renta para sociedades, que es del 22% sobre la base imponible de los ingresos gravables obtenidos por las sociedades constituidas en Ecuador, sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país. El 5% cuando la sociedad tenga acciones, socios, participantes, contribuyentes, beneficiarios o similares, residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición con una participación directa o indirecta, individual o conjunta, igual o superior al 50% del capital social. A continuación va a intervenir mi compañera. El estado de patrimonio neto es aquel que va a informar las variaciones en las cuentas del patrimonio originadas por las transacciones comerciales que realiza la compañía entre el inicio y el final de un periodo contable.
Resume todos los movimientos realizados en el patrimonio neto, ya sea mediante transacciones entre los propietarios o también por la entrada de nuevos socios capitalistas, entre otros. Y nos va a servir para reflejar el valor real de la empresa con sus activos y lo que ha producido con el resultado de sus actividades. Luego tenemos el estado de flujo en efectivo. Este tipo de estado financiero va a informar acerca del origen y la utilización de las corrientes de efectivo y sus respectivos equivalentes. Entre los objetivos del estado de flujo en efectivo es proporcionar información muy útil a los administradores de la empresa. Además, nos va a permitir predecir los flujos futuros, determinar la capacidad para pagar intereses y dividendos, así como las deudas, además de que nos ayuda a saber en qué se ha gastado la empresa el efectivo disponible. A continuación, mi compañera. Bueno, hay dos formas de realizar un estado de flujo efectivo, el método directo y el método indirecto. Lo que es método directo, recopila información de los movimientos relacionados con 1. La cobranza en efectivo a los clientes. 2. Efectivo que ha sido recibido por concepto de interés, dividendos y rendimientos sobre inversiones. 3. Cobros derivados de la operación. 4. Remuneraciones al contado a personal y proveedores. 5. Pagos en efectivo por concepto de interés bancario. 6. Pagos relacionados al contado relacionados con los impuestos. Método indirecto. El método indirecto es la conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo de las actividades de operación. Se toma como punto inicial o base de utilidad. Entre las partidas mencionadas están depreciación y amortización, diferencias por fluctuaciones cambiarias, utilidad o pérdida en ventas de propiedades, equipos u otros activos de operación. A continuación, mi compañera Tati. Notas a los estados financieros. Son aclaraciones, explicaciones y descripciones de hechos o situaciones cuantificables o no, que tiene por objeto facilitar la adecuada interpretación de los estados financieros. Proporcionan información acerca de ciertos eventos económicos que han afectado o podrían afectar a la entidad y dan a conocer datos y cifras sobre la repercusión de ciertas reglas particulares, políticas y procedimientos contables y de aquellos cambios en los mismos periodos de uno a otro. También estos tienen una estructura. Pueden presentar la información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, una información con relación a las políticas contables significativas utilizadas por la entidad. Esto quiere decir un resumen. También una declaración de cumplimiento con las NIF, los pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos, revelación de información no financiera con los objetivos y políticas de gestión de riesgo financiero. También da una información relevante para comprender la información presentada. Presentar información con relación en bases de medición utilizados por la entidad. Esto quiere decir que el costo histórico comprende lo establecido para inventarios, propiedad, planta y equipo, entre otros. Costo de reposición, valor neto reutilizable. Para efectos del valor, el inventario al comprarse con su importe en libros. Valor razonable. Para el uso de la mediación de algunos instrumentos financieros en la mediación de propiedades de inversión, entre otros. Valor razonable. Menos costos relacionados con la venta. Con lo describe la norma de los activos biológicos. El costo de amortización. Para la mención de algunos instrumentos financieros. Para culminar, mi compañera Patti. Las políticas contables son principios, bases de medición, acuerdos, reglas y prácticas específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Las reglas de presentación, tenemos el nombre de la empresa del que se presenta la información, el título de estado financiero, el periodo al que corresponde la información, la fecha de balance general o periodo contable, la moneda en la que vamos a presentar la información y el nivel de precisión de las cifras. Los estados financieros deben ser presentados por lo menos anualmente. La fecha del balance general de una empresa cambia y los estados financieros anuales pueden ser más largos o más cortos de un año. Normalmente los estados financieros son consistentemente preparados cubriendo el periodo de un año. Muchas gracias.